Vamos a comenzar esta reunión con un texto, uno de los cantos más hermosos que vienen en la palabra. Este canto viene en Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, y se los voy a leer, versículo 1. Y dice lo siguiente, ponga mucha atención, o si tiene su Biblia ahí, puede buscar Isaías 12, capítulo 1. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Estas palabras creo que solamente las puede experimentar, o esta experiencia la puede experimentar una persona que ha sido perdonada por Dios, ha sido salvada, ha sido libre. ¿Por qué? Porque lo único que brota de una persona salva realmente es, Señor, tú estabas enojado conmigo, te enojaste contra mí, había muchos pecados, me rebelé contra ti, pero tu indignación se apartó y me has consolado. O sea, tienes una paz, tienes una calma, tienes una seguridad de que Él ha perdonado tus pecados, ¿sí? Dice, pues que Él se convierte no solamente en un Dios de oídas, como decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora se convierte realmente en una experiencia personal de comunión con Dios, en el cual sabes perfectamente que Él es la única fortaleza que tienes. Todos nosotros pasamos muchas pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles, pero podemos refugiarnos en Dios porque Él es nuestro refugio. Podemos asegurarnos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza, ¿sí? Así es que hoy tenemos muchas formas o muchas maneras, muchas opciones. Yo creo que hay muchas cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos muchas cosas que darle gracias. Dice, cantad a Jehová y aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Realmente la salvación es una de las más grandes obras que puede hacer en la vida de una persona. Es una de las cosas más eternamente más valiosas que puede hacer en tu vida, y es lo que debes de atesorarlo, buscarlo con todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque es el tesoro más grande que puedes encontrar. Por eso cantemos a Dios, regocijémonos con Dios, hagámoslo con todo nuestro corazón, hagámoslo con todo nuestro ser. Si te sientes cansado, si te sientes triste, vamos a esforzarnos, vamos a hacerlo con todo nuestro esfuerzo y decirle al Señor, tú eres mi gran Dios, tú eres mi gran Salvador, tú eres mi fortaleza. Hoy vengo a glorificarte a ti porque eres el único que has tenido la misericordia para poder salvarme. Entonces vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Vamos a iniciar esta reunión. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Amado Señor Jesús, gracias. Cuántas gracias te damos, Señor. Cuántas gracias te damos porque nos has salvado. Y aún hay personas, Padre, que de alguna manera están buscando hoy realmente esa misericordia tuya, y que tú estás dispuesto a hacerlo, Señor. Gracias porque tú eres realmente
nuestro Salvador, el Dios lleno de gracia y misericordia. Quédate con nosotros, Señor, y queremos cantarte porque has hecho cosas magníficas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cristo el ancla, firme y fuerte, en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena, la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla de mi culpa y maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el ancla, firme y fuerte, en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena, en la tristeza, cuando sufra el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profunda llega el ancla que mi culpa y maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás
Jehová, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Visto el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el arca, pues jamás se moverá. Porque vamos seguros contigo, Señor Jesús. Porque tenemos la certeza, Señor, de que en tu salvación un día te veremos cara a cara, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que sabemos que estando aquí en la tierra podemos confiar en ti, podemos esperar en ti, Jesús. Podemos saber que estás con nosotros, Señor. Somos testigos de tus promesas, Jesús. Y por eso hoy queremos alabarte, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor Jesús. Bendito seas, Dios. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Tu pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Tu pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mi Padre es Dios, yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré.
aclamar los carros del faraón. Hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Ese león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas, y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y ahora es la esperanza de Israel. Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas, y ahora Él es mi roca y mi victoria. Aleluya. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y ahora es la esperanza de Israel. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Eres nuestra gloria, Jesús. Alabamos al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores.
aquel que es todo para nosotros. Bendito sea hoy su nombre. Gloria sea a ti, Jesús. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo eres tú, poderosísimo, 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 poderosísimo. Eres hermoso, Señor Jesús. Eres poderoso, Señor. ¿Cómo no confiar en ti, Jesús? ¿Cómo no creer en ti, Señor? Gracias por las promesas que nos das, Señor. Porque eres muy cierto para nosotros, Jesús. Porque por medio de tu sangre, Señor, hoy podemos tener fe. Hoy podemos caminar junto a ti, Jesús. No importando, Señor, que sea lo que encontremos allá afuera. Tú vas con nosotros y eso nos basta, Señor. Aunque anduviéramos por el valle de sombra, tú estarías con nosotros, Jesús. Gracias, Cristo. Buen pastor, luz verdadera, príncipe de paz, roca de refugio en la adversidad, esperanza mía, mi canción, mi canción, protector, fuente bendita de la salvación, Rey de la gloria, eterno Redentor.
pastor, luz verdadera, príncipe de paz, roca de refugio en la adversidad, esperanza mía, mi canción, protector, fuente bendita en la salvación, Rey de la gloria, eterno Redentor, Dios del universo eres tú, Señor. Rey de la gloria, eterno Redentor, Dios del universo eres tú, Señor. Buen pastor, luz verdadera, príncipe de paz, roca de refugio en la adversidad, esperanza mía, mi canción, protector, fuente bendita de la salvación, Rey de la gloria, eterno Redentor, Dios del universo eres tú, Señor. Rey de la gloria, eterno Redentor, Dios del universo eres tú, Señor. Dios del universo eres tú, Señor. Bendita sea mi roca y engrandecido sea Jehová. Él es mi fortaleza, en quien confiaré hasta el final. Mi escudo y mi redentor, mi alto refugio y mi salvación. En Él está mi gloria, Él es mi torre fuerte, la roca eterna, la roca eterna, y mi salvación eres tú, Jesús, la roca eterna, en quien confiaré hasta el final. Bendita sea mi roca y engrandecido sea Jehová. Él es mi fortaleza, en quien confiaré hasta el final. Mi escudo y mi redentor, mi alto refugio y mi salvación.
hasta el final. Tenemos la confianza, Señor, de que nos llevarás, nos guardarás y recibiremos el galardón contigo, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. Vamos a continuar con la enseñanza de esta mañana, que tiene que ver, vamos a ver prácticamente la segunda parte de lo que el hermano Juan compartía el domingo anterior acerca de lo que es el perdón y la salvación que tuvo el rey Manasés. Entonces, es muy importante esta segunda parte porque vamos a conocer una verdad muy, muy sencilla, pero que muchas veces se nos olvida, que el pecado tiene consecuencias. Vamos a ver el pecado, el perdón y las consecuencias. Vamos a pedir que Dios nos ayude en esta mañana. Señor Jesucristo, sin tu ayuda esto no va a servir de nada. Yo pido que me ayudes, Señor, que me uses esta mañana, que me des de tu unción, pero también que tu Espíritu toque a las personas y lleve a cada uno, Señor, a conocerte realmente, a conocer tu verdad y a traer el perdón de pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. En el mundo religioso encontramos frases como estas, a lo mejor tú las has escuchado. Por ejemplo, que la gente dice, yo decidí seguir a Cristo y desde entonces mi vida es maravillosa. Mi vida es maravillosa. Otra frase célebre, Cristo es la solución a todos tus problemas. Háblale a Dios de tu problema y Él te dará toda la solución, todas las soluciones. La solución a todos tus problemas se llama Dios. Incluso hay imágenes, textos, gente que pone en la pared estas frases, pero no son del todo ciertas estas frases que se dicen, ya que, como vamos a ver el día de hoy, las consecuencias de nuestra vida pasada nos van a generar problemas y que no siempre son quitados esos problemas, y que una vez estando en Cristo no quiere decir que todos tus problemas se van a solucionar. Hoy veremos que aun cuando Dios perdona a una persona y salva el alma, o sea, te perdona, te salva, claro, hay una nueva vida, sí, es cierto, que hay una comunión con Dios, hay una esperanza, hay una fortaleza, cambia realmente tu forma de ver las cosas y de vivir, realmente da gozo. Sin embargo, las consecuencias naturales del pecado no son quitadas, no son quitadas. Entonces hoy vamos a ver 3 personajes en la Biblia que realmente experimentaron esto. Uno de ellos fue lo que comentaban el domingo pasado, el rey Manasés. Él fue salvo a pesar de que fue uno de los hombres, de los reyes más perversos de la historia, pero las consecuencias que tuvo con su familia, con su descendencia, con la nación que él reinó, fueron desastrosas. Vamos a ver, por ejemplo, el rey David, que siendo él salvo, siendo él un rey con mucha espiritualidad, que estaba con el corazón de Dios, llegó a cometer adulterio, pero las consecuencias fueron desastrosas.
También, aunque tú no lo creas, aún el mismo apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, que fue una persona que maltrató a los cristianos y facilitó la pena de muerte en algunos, como Esteban, realmente después de su conversión no le fue fácil realmente tener comunión con los hermanos. Vamos a ver 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, aquí está un claro ejemplo en un versículo, como nos dice la palabra, que aunque David se le perdonó su adulterio, aunque David fue perdonado y tuvo la comunión con Dios después de esto y se salvó, realmente las consecuencias no se le quitaron, realmente siguieron, y aquí una de ellas fue que su hijo murió. Vamos a ver primeramente el rey Manasés. Manasés, como nos comentaban, fue uno de los reyes más perversos de la historia de Israel. Fue un hombre que, a pesar de que su padre era un hombre de Dios, Ezequías, fue un hombre de Dios y tuvo un acercamiento con Dios, conocía a Dios, el hijo fue uno de los más perversos. Algunas cosas que hizo este rey, recordemos, él practicó la adivinación, indujo a que toda la nación hiciera más maldad que los impíos, o sea, que los pecadores. Indujo a que todos los habitantes del país de Israel se fueran al pecado peor que cualquier otra época. También derramó mucha sangre inocente. Fue un rey que muchos inocentes los mató, los asesinó, y según la tradición, el profeta Isaías fue asesinado por Manasés. Practicó el ocultismo, sacrificó a sus hijos a los ídolos, que dice la Biblia que son demonios, o sea, que sacrificó a sus hijos al diablo. Fue adivino, fue espiritista, fue hechicero. Se atrevió a meter todas sus abominaciones de sus ídolos dentro del lugar santísimo de la casa de Dios. O sea, eso es una blasfemia de las peores que te puedes imaginar. ¿Sí? Mandó con su estatus de rey para que toda la nación, todos los habitantes se apartaran de Dios. Los obligó a que se apartaran de Dios. Y aborreció la palabra de Dios. Entonces, fue uno de los peores. Cuando fue torturado por años por los asirios, dice la historia que estuvo en una prisión y que fue torturado, clamó a Dios, tuvo un arrepentimiento tan fuerte, tan profundo, que Dios lo escuchó y fue perdonado. La gran misericordia de Dios. O sea, aquí muchas personas dicen, ¿cómo es posible que Dios haya perdonado a una persona tan malvada? Es injusto, pero la misericordia de Dios es más grande. Y como que veían a Cristo en el futuro, como el Mesías iba a ser sacrificado y iba a ser ahora sí que maltratado en lugar de él, iba a ser castigado en lugar de él. El amor incomprensible de Dios por un pecador. Dios perdona. Aquí realmente nos damos cuenta qué amor tan grande Dios ha tenido con las personas, que Dios perdona, que Dios olvida y que Dios extiende su misericordia. Y que puede traer una paz y puede traer un perdón de tal manera que Dios olvida y perdona todo lo que Manasés había hecho, y que el día de hoy este rey esté adorando en un profundo agradecimiento a Dios en los cielos. Es inimaginable, es incomprensible cómo una persona así esté ahorita en el cielo. Sí, es incomprensible. Muchos se levantarán de que Dios es injusto,
pero tú también mereces misericordia, o no la mereces, pero también Dios te puede dar misericordia. También Dios te puede dar esa gracia, porque tampoco mereces ir al cielo, pero Jesús murió en la cruz. Y a pesar de esto, hay consecuencias. Fue perdonado, fue restaurado, fue liberado de su culpa, pero todo lo que él hizo no se acabó. En otras palabras, aunque Manasés se arrepintió, los efectos de la maldad siguieron y le fue imposible deshacer toda la maldad que él había hecho con tantas personas. A pesar de su salvación, toda su descendencia se perdió y la gente que indujo pues ya no pudo ser salva. En 2 de Reyes 21:12 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, está Dios dictaminando un juicio, ya no con Manasés, porque él fue perdonado, pero con los que permanecieron en tales abominaciones y permanecieron pecando, Dios les determina un castigo a ellos y dice: voy a traer un juicio, un castigo sobre ustedes. En este caso, iban a ser invadidos, iban a ser acechados por otra nación. La nación de Israel, que por culpa de Manasés se apartó de Dios, siguieron tras sus ídolos. Pero Manasés, a pesar de que él estaba muy arrepentido de lo que él hizo y estaba clamando a Dios, ya no pudo hacer nada para cambiar esta situación. Manasés tuvo un hijo probablemente igual o peor que él. Imagínate que en tu familia realmente se levante unos hijos así tan tremendos, que no puedas tú hacer nada. Su hijo se llamó Amón. Dice que anduvo en los caminos de su padre y fue idólatra. Su hijo fue asesinado y toda la descendencia de este rey fue maldecida por Dios, por los pecados que cometieron y porque hicieron más mal ante los ojos de Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, dice la Biblia. Dice, como su padre, pero nunca se humilló su hijo, nunca se humilló sus nietos, ni toda su familia alrededor nunca se humillaron, nunca se salvaron. Antes más bien aumentaron el pecado, o sea, de lo que hizo su padre, le hicieron todavía peor a las maldades que él había hecho. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Claro que Dios puede tener misericordia de tus hijos porque para Dios no hay nada imposible, pero el mal testimonio que dimos antes de ser salvos o durante nuestro pecado es tan fuerte, ¿sí?, que probablemente algunos realmente no quieran cambiar o no se vuelvan a Dios. Cuando vivimos en el pecado, Dios te puede perdonar, es cierto, Dios puede traer salvación a tu vida, pero los efectos pueden ser tan desastrosos que no va a ser tan fácil deshacer esos efectos. Dios, aunque puede perdonar a las personas, también si la gente permanece en el pecado, permanece en la maldad y persevera en no entregarse a Cristo, realmente hay justicia de parte de Dios. Hay justicia y esa justicia va a obrar en las personas que permanecen en su maldad y aún, lamentablemente, pueden ser nuestros familiares. El pecador puede salvar su alma, pero no siempre podremos realmente rescatar el tanto daño que hicimos antes de ser convertidos. El mal ejemplo de Manasés permaneció durante mucho tiempo, ¿sí? La adoración a Dios ya no era igual. Empezaron algunos que empezaron a adorar a Dios, lo hacían mal, lo hacían en pecado, en los lugares altos. Su descendencia de él estuvo perdida y finalmente no solamente de él, sino de toda la nación, ¿sí? Después fueron asediados, fue una caída tremenda por los babilonios, que fue vamos a decir que fue el peor acontecimiento de todos los tiempos que sufrió la nación de Israel. En este caso era Judá solamente.
Fue la más terrible invasión que tuvieron, que el nombre de Dios fue blasfemado, se apagó la luz de Dios, se destruyó el templo, la gloria de las naciones que era Jehová y el testimonio de todas las naciones quedó arruinado para siempre, de tal manera que los que quedaron vivos fueron cautivos a Babilonia y durante 70 años no hubo realmente la luz de Dios, no hubo nada de Dios, estuvo totalmente pisoteado el nombre de Dios. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién inició todo esto? Probablemente el rey Manasés inició estas cosas y sus hijos y su descendencia, y ya realmente no hubo freno de lo que él provocó. Estamos hablando de que nuestras vidas en pecado pueden hacer mucho mal. Queridos hermanos y amigos, el pecado no solamente es contra Dios, el pecado puede arrastrar e inducir a que mucha gente a nuestro alrededor ya no quiera saber nada de Dios. Y que ellos, nuestros hijos, si no se salvan, sigan pecando y luego los nietos y luego muchas generaciones adelante. Hay generaciones donde un padre fue perverso, fue delincuente, y la mujer también fue perversa, fue delincuente, fue prostituta. Y 10 generaciones abajo se han hecho estudios, 10 generaciones después están mucho peor que sus antecesores. Y contaminaron más a otros, indujeron más a otros a la maldad y se expandió tanto el pecado que los que iniciaron realmente el mal testimonio 10 generaciones atrás. No sé si me explico. O sea, si en el año de 1900 tus tatarabuelos fueron perversos, a lo mejor hoy tú serías una persona, un delincuente, que contaminarías a mucha otra gente, mucho peor que en el año de 1900. ¿Sí me explico? O sea, no porque se pase de padres a hijos por genética ni por pecado, no, por el ejemplo que se está dando uno a otro, el mal ejemplo que se sigue entre unos y otros. Entonces, la extensión del pecado es muy grande, es muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahorita lo vamos a ver al final, pero primero vamos a concientizarnos de la gravedad y lo que hace el pecado en los demás. David fue otro rey. David, un hombre de Dios, cuando lees los salmos, te das cuenta que era un hombre espiritual, muy cerca de Dios. David era un hombre que conocía a Dios de cerca, ¿verdad? Pero simplemente se descuidó, fue ligero, se descuidó de Dios, se aligeró. Comienza con codiciar a una mujer que se estaba bañando y él se permite codiciarla, darle vueltas a su mente, se permite ahí el placer de la codicia y luego la manda a llamar para terminar en un adulterio con esta mujer, ¿sí? Pero resulta que ella era esposa de uno de sus mejores siervos y más fieles siervos, Urías. Resulta que sale embarazada. Y David, sin Dios, intenta encubrir los hechos, intenta tapar las cosas, intenta hacer que su esposo Urías, hacer cosas para que se acueste con ella, fingir que fue de él el hijo. El hombre fiel no quiere hacerlo, quiere permanecer en alerta de guerra, lo emborracha, lo embriaga. O sea, David es culpable de darse a la tarea de embriagar a un siervo de Dios, de pervertir a un siervo de Dios, vamos a decirlo así. Y al ver que no logra nada este hombre por encubrir el hecho de lo que él hizo, escribe una carta infame y criminal por manos de un hombre perverso llamado Joab, donde declara y manda asesinar a este Urías, esposo de Betsabé. O sea, pues no que muy cerca de Dios, realmente estaba muy cerca de Dios, pero aquí parecía que estaba muy cerca de Satanás. Estaba enceguecido o cegado por el pecado, ¿no? David. Ahora,
Dios levanta a un ministro, a un profeta. Qué bueno es que vengan y nos reprendan. Vamos a ver, que te reprendan es algo bastante hermoso, bastante bueno. Y Natán va a reprender a David. Segunda de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahora Natán, muy sabio, o sea, él con palabras de sabiduría le pone una parábola, un ejemplo, para que entendiera de una forma clara que Dios había descubierto su pecado y que estaba en desagrado con él. Y David dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, esto no fue en un segundo, fueron un tiempo de arrepentimiento. Puedes leer el Salmo 51 de los clamores, del arrepentimiento de David. Realmente fue algo donde él reconoció su maldad y que pues no podía ni ver su pecado y sabía que había defraudado a Dios. Dice: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aunque el perdón maravilloso de Dios vino sobre el rey David, la consecuencia no se quitó. Una es: va a perder a su hijo. ¿Sí? Vemos a un Natán que no tiene miedo de reprenderlo. Es un verdadero ministro. Qué bendición es tener un hermano que venga y no tenga miedo de decirte: hermana, hermano, amigo, quiero decirte esto, que no está bien esto que estás haciendo. Está mal delante de Dios. Yo te pido que te arrepientas, que te vuelvas a Dios. No te amargues contra Él. Es la misericordia de Dios contigo, es que Dios te está amando por medio de ese hermano, ¿verdad? Natán no tiene miedo porque él es un rey y él es un profeta y se acerca. David se arrepiente y fue perdonado por Dios. Pero David ya no fue el mismo que antes. Tú puedes ver los salmos, puedes ver cómo era antes, cómo fue después. Fue salvo, sí, pero ya no fue tan victorioso. Su familia fue un desastre. Ya no tuvo autoridad con sus hijos. Ya no tuvo autoridad para poder reprenderlos, educarlos en el camino. Ya no, porque su pésimo testimonio que dio destruyó tanto a su familia que la familia fue muy conflictiva, la de David. Los juicios cayeron. Violaron a sus concubinas delante de la gente en la vista del sol. Eso es vergonzoso. Sus hijos de David fueron rebeldes, fueron violentos. Perdió autoridad moral con sus hijos. Perdió autoridad moral, ya no tenía la autoridad para poder corregirlos. El hijo que tuvo, el bebé que iba a tener con Betsabé, murió. Y eso es, perder a un hijo es muy doloroso, es lo peor. Tuvo otro hijo que se llamaba Amnón. Fue pecador, fue perverso. Él violó a su media hermana. Que tengas un hijo violador y que tú seas cristiano, no es bonito. Todos sus hijos fueron violentos, o bien muchos de sus hijos. Tuvo un hijo Absalón, que fue su peor enemigo y su peor dolor de cabeza. Mató a su otro hermano Amnón. Absalón mató a Amnón. Y Absalón también intentó muchas veces matar a su padre, a David. Intentó asesinar a su padre y levantarse contra él. De hecho, uno de los peores enemigos de David fue su hijo Absalón. Su hijo Absalón murió violentamente. Una cosa es que mueran de muerte natural, pero tener tu familia que muera violentamente es muy duro. Otro hijo fue Adonías, nunca recibió corrección y también murió violentamente. O sea, es que David sufre mucho. Y si tú lees su historia cuando muere su hijo Absalón, la gente se queda bien confundida y lo reprende porque ¿cómo es posible que llore tanto por un hombre tan perverso, por un hombre tan
tan malvado como Absalón, que tanto le quiso hacer daño. Y le dijeron, tú estás mal, David, o sea, también que es tu hijo, pero no es justo que llores tanto por él. O sea, tanta maldad que hizo y tanto destrozo y tanto que hizo contra ti. Entonces, las consecuencias no se le quitaron, las consecuencias permanecieron. ¿Sí? Aunque David podemos decir que fue salvo y que podemos decir que Dios lo salvó, hay consecuencias que permanecieron en él. Vamos a hablar ahora de Pablo. El apóstol Pablo era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Tú puedes ver ahí cómo Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia y los sacaba de sus hogares y los llevaba, inclusive facilitaba el linchamiento, que apedrearan, por ejemplo, a Esteban, estaba ahí siendo testigo de ese apedreamiento, pero pues Dios tuvo misericordia de él. O sea, era un rebelde, era una persona con un corazón tan sectario, haciendo tanto daño a la gente, Saulo. No sé si lo podemos comparar con un musulmán que empieza a matar, a destruir, a perseguir a los que no creen en su religión, ¿verdad? Entonces, pero así era Saulo, y Dios tuvo misericordia de él, y Dios se le apareció en el camino y estuvo ciego durante 3 días, no comió ni bebió, y fue un hombre de parte de Dios para orar por él, y él fue perdonado. Él estuvo en convicción de pecado. Pero ¿qué sucedió? No creas que fue tan fácil que él se integrara a la iglesia. Uno de los anhelos o del deseo de un recién convertido es tener comunión con otros. Realmente la bendición es poder tener comunión, estar en las reuniones, poder compartir la palabra, poder conocer a las personas en Cristo, convivir y orar con otros. Realmente ese es el gozo de un cristiano. Pero a él no se le permitió eso. Los discípulos creían que Saulo seguía siendo un perseguidor o informante que iba a informar de las actividades de los cristianos. Creían muchos que fingía ser cristiano y que podría ser un falso cristiano también. Dice Hechos 9:26 que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces él no se pudo congregar. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo sin poder estar en una iglesia, en una congregación? Gálatas 1:18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Solamente algunos líderes consideraban a Pablo ya convertido. Estuvo aquí 3 años y lo único que pudo hacer en 3 años es visitar a los más reconocidos apóstoles, a Jacobo, a Pedro, y pues ahí le contaron todas las maravillas que hacía Jesús, ¿no? Pero no solo eso, Gálatas 2:1 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. 14 años después, sin poder congregarse. O sea, tuvo consecuencias, ¿no? No era fácil que un hombre que tuvo esa vida pasada se integrara tan fácil en la comunión con los demás. ¿Sí? Entonces, hay efectos realmente después del pecado. Hay efectos en tu propia vida, hay efectos en la familia, hay efectos en el mundo, en tu alrededor, como ya vimos. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona durante años dañó su cuerpo por causa del alcohol, fue borracho, por causa del cigarro, puede estar bien, se convierte a lo mejor a Dios, qué bueno que Dios lo perdona, pero
probablemente vaya a morir joven por causa de la cirrosis, porque dañó su hígado, por causa que dañó sus pulmones, por causa del vicio del cigarro, por causa del efisema. Puede que vaya a morir joven, puede que vaya a sufrir mucho realmente, y eso no se le va a quitar. ¿Sí? Hay efectos en tu cuerpo. Si una persona es un delincuente y tiene ya demandas, etcétera, qué bueno que se convirtió a Dios. Pero va a tener que ir a la cárcel. Va a tener que ir a la cárcel porque va a tener que enfrentar los problemas legales. O hay quienes se han convertido en la cárcel y tienen muchos años, 20 años, 30 años de prisión. Esas consecuencias no se quitan. Muchos buscan milagros y, como decía al principio, que Dios va a solucionar todos tus problemas, que Dios va a ser realmente el que va a solucionar todo, pero las consecuencias no. Te va a ayudar, va a estar contigo. Él salva, tienes paz, tienes una relación hermosa con Cristo, pero la enfermedad ahí está. Muchas enfermedades que tenemos son consecuencias de la glotonería, son consecuencias de que no se alimentó bien, son consecuencias de que no nos cuidamos y de que muchas personas estuvieron dañando su cuerpo con el vicio, con el pecado, con la borrachera, con el cigarro. ¿Qué efectos hay en la familia? Como ya te dije, la destrucción que causamos como pecadores en la familia es muy grande. Aún después de convertido, lleva años en que la persona o los hijos puedan cambiar. Sin embargo, pues Dios está ahí. Creemos que Dios puede hacer un milagro, sí lo puede hacer, pero es más fácil destruir que volver a edificar. ¿Sí? Es más fácil que destruyas algo que volverlo a edificar. Si durante toda tu vida de inconverso dañaste tanto a tu esposo, a tu esposa, pleitos, golpes, maltrato psicológico, y quieres que tu matrimonio se arregle rápidamente, ¿no crees que hay consecuencias? ¿Crees que tus hijos son rebeldes, drogadictos, han perdido su vida, muchos o están entregados ya no quieren saber nada? ¿Por qué? Porque si tú fuiste un religioso, una persona que diste un pésimo testimonio yendo a cualquier grupo, religión, etcétera, y decías que así era Cristo, ¿y cuántas personas dicen, él se dice cristiano, mi papá, pero mira cómo vive? Mira cómo grita, mira cómo le insulta a mi madre, mira cómo le pega a mis hijos, a mis hermanos, mira cómo es. Y se dice cristiano. Ahora Dios te convierte y qué bueno que entiendas las cosas. Sin embargo, ellos no va a ser tan fácil que lo entiendan. Hijos que vieron un mal testimonio. Parejas que se divorcian y luego vuelven a Dios, o que se separan y vuelven a Dios. El daño a los hijos es irreparable y no es tan fácil. Los padres que descuidan a sus hijos y no los instruyeron y fueron ausentes por causa del trabajo, pues no es tan fácil tampoco. No es tan fácil que ellos realmente cambien. Pleitos, riñas en tu vida impía, gente que le robaste, que le defraudaste, gente a tu alrededor que blasfemaron a Cristo por causa tuya, todos ellos que fueron muchas personas y que hablaron mal de ti por todo el mal testimonio, todo eso, todas esas personas, tú vas y les predicas, les pides perdón, restituyes, algunos podrán salvarse, pero muchos no. Las consecuencias muchas veces siguen ahí todavía. Finalmente, quiero terminar este estudio diciéndote que si tú caminas con Cristo, podemos sobrellevar estas consecuencias y podemos confiar en Él y podemos tener paz de que Él ahora está con nosotros. En Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Que así como antes hicimos tanto daño, ¿cuál es el mensaje que ahora necesitamos entender? Ahora tenemos que invertir las mismas fuerzas, inteligencia, el mismo corazón para hacer el bien, para hacer lo bueno, para orar, para predicar, para ser testimonio, para realmente dar un buen testimonio para nuestra familia, para nuestros hijos. Debemos de perseverar. El mandamiento ahora es, tú tienes que perseverar, no debes de desmayar. Sí, es cierto, ellos están difíciles, es cierto, no es fácil que entiendan las cosas, pero tienes que perseverar, no puedes desanimarte. El mandamiento es que tienes que sostenerte en Cristo, tienes que fortalecerte en Cristo, que Él, aún con todo eso, puede hacer un milagro, puede ser, pero si estás enfermo por tus consecuencias, si tienes problemas de salud, si tienes por causa del pecado anterior, si tienes realmente una familia que diste mal testimonio, tienes que confiar en Cristo, tienes que perseverar. ¿Para qué? Porque solamente así Él te va a fortalecer, Él va a estar contigo, Él te va a ayudar. ¿Cómo vamos a sobrellevar esto? Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo más maravilloso de todo es que si ahora tú caminas con Cristo, el amor de Dios es derramado en tu corazón. No podemos entender cómo es que podamos gloriarnos en las tribulaciones. Pablo lo llegó a hacer, no es algo fácil, pero tenemos el amor de Dios. Tenemos el amor de Dios. Y dice aquí que debes de tener paciencia. Tus hijos son perversos, tu esposo, tu esposa no se convierte, tienes que tener paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Qué es esto? Que tienes que permanecer sosteniendo la prueba. No dejarte desmayar, no dejarte caer. Tienes que permanecer sosteniendo la prueba, bajo la prueba, estar firme. Tienes que perseverar realmente en oración, sabiendo que Dios es poderoso. Sabiendo que Dios es poderoso. El versículo que leíamos al principio de Isaías 12:2, también nos llama la atención, porque a pesar de que Dios se indignó, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Dice el versículo 1, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Dios consuela tu alma. Dios consuela tu alma. Él tiene control de las cosas. Él tiene control. Realmente Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Él es el lugar donde podemos estar escondidos, podemos estar refugiados, podemos estar fortalecidos en Dios, solamente en Dios. Salmo 46:1 y versículo 7 también. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué más podemos pedir? Sabiendo que Dios está contigo y Él es nuestro refugio, Él es el Dios de Israel, Él es nuestro Dios y Él está con nosotros. Tenemos que perseverar porque Él está con nosotros. Pueden pasar años que no se convierta tu familia, pueden pasar años porque el mal que se hizo fue mucho, pero Él está con nosotros. Querido amigo, las cosas no se van a solucionar como dicen muchos. Dios es la solución a todos tus problemas. No,
Al contrario, las consecuencias ahí están y probablemente vengan cosas, oposición de tu familia de que busques a Dios o vengan situaciones difíciles, pero sé valiente, acércate a Dios, acércate a Dios. Las consecuencias no se te van a quitar, pero Él va a estar contigo. Tienes que entender esto. No va a ser fácil volver a construir, no va a ser fácil volver a levantar, sí, un edificio en ruinas. No va a ser fácil. Llevará tiempo, pero lo más importante es que si creemos en Él, Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Vamos a meditar en estas palabras. Incline su rostro, por favor. Si tú creías que las cosas iban a ser instantáneas, que Dios iba a solucionar tu problema de manera así como instantáneo, que se iba a cambiar tu vida mágicamente y que toda tu familia se iba a salvar cuando te conviertes tú, sí es cierto, creer en el Señor Jesucristo y serán salvo tú y tu casa, pero eso es a través de la predicación, a través de la fe, a través del oír. Y es una promesa que puede tardar o puede ser que no se dé. Sin embargo, Dios es mi consolador. Él es mi consolador. Él es mi fortaleza. En Él me refugio. Yo sé que con Él lo tengo todo y con Él voy a encontrar paz y con Él sabré cuándo mi familia va a doblar su rodilla ante Él. Sabré cuándo. No va a ser fácil, habrá muchos dolores, habrá muchas enfermedades, habrá muchas situaciones con ellos, con mi familia, con mis hijos, pero Dios tiene control de todo, Él es soberano, Él es soberano. Padre, te damos gracias porque me has consolado, Señor, porque no ha sido fácil este caminar contigo, Señor, y me has consolado. Sé que hay tribulaciones, hay muchas aflicciones en mi vida, Señor, en la de cada uno de los que están aquí, Padre. Pero lo más importante, Señor, es que aunque las consecuencias ahí están, tú estás conmigo, Señor. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Muchas gracias. Amén.